Buenas noches, camaradas todos. Nos encontramos acá en Katia TV con el objetivo de dar inicio a nuestro programa Escuela de Cuadro, con el cual pretendemos profundizar la discusión de carácter político, ideológico, en función de enriquecer y aportar inquietudes de camaradas, jóvenes camaradas estudiantes, profesionales, obreros, dirigentes comunitarios, y esta noche nos encontramos con los camaradas Jesús Peñalosa, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Fabricio Villamizar, Aura Eslava, también estudiante de la UBB, Franklin Orellana, estudiante de la UBB también, y el camarada Federico Melo. El primer tema que vamos a desarrollar en nuestro primer programa será el manifiesto comunista. Se trata de analizar en profundidad todo lo que implicó la aparición del manifiesto comunista, cuyo exponente fundamental fue nuestro camarada Carlos Mar y Federico Engel, por supuesto. Para ello, el camarada Federico Melo nos va a hacer una introducción para que nos introduzcamos en el tema y así vayamos comenzando este conversatorio. Federico. Bueno, buenas noches a todos las usuarias y los usuarios que están pendientes pues, de esta feliz iniciativa que creo que puede contribuir a dar, digamos, un aporte fundamental para las discusiones que se están haciendo actualmente en la conformación del PSV, en los consejos comunales y en general en el país entero, porque estamos en un proceso revolucionario que está trastocando las relaciones de producción, está trastocando todas las formas, digamos, de poder, incluyendo los valores culturales y las referencias ideológicas y políticas. Entonces, dicho esto, quisiera cumplir un poco con la petición. Fíjate, el manifiesto del Partido Comunista es sin duda una de las obras de mayor trascendencia en la historia del pensamiento político universal. A pesar de que es un pequeño libro, como lo pueden ver todos acá, ¿verdad? Es un pequeñito libro, porque en realidad, originalmente, como su nombre lo dice, era un manifiesto de lucha. Fue escrito a finales de 1847, terminado de redactar aproximadamente en noviembre, finales de noviembre, comienzo de diciembre de 1847, publicado en febrero de 1848, cuando estaba iniciándose la Revolución Europea, que se inició ese año en toda Europa, en efecto, ¿no? Comenzó en Francia, pero luego se extendió a Alemania, se extendió a otros países europeos y prácticamente abarcó la totalidad de Europa, ¿no? Marx y Engels estaban en París, comenzaron a incorporarse en las luchas parisinas y cuando la revolución se extendió a Alemania, ellos se trasladaron a Alemania y participaron en la revolución dentro de Alemania, ¿no? Este manifiesto, en ese primer momento, obviamente, el manifiesto del Partido Comunista no tuvo esa repercusión, ¿no? Porque fue, digamos, la base programática de un grupo muy pequeño que se llamó la Liga de los Comunistas, al cual se habían incorporado Marx y Engels. Originalmente se llamaba la Liga de los Justos, al cual se habían incorporado Marx y Engels aproximadamente un año antes, año y medio antes. Luego de discusiones con ellos, la mayoría pues, de los miembros de esa organización, que eran muy pequeñas, eran alemanes exiliados, revolucionarios alemanes exiliados en su mayoría, les encargaron a ellos escribir el manifiesto. Y ellos lo escribieron. Y claro, en ese momento concreto de la lucha, como era una lucha, se inició un proceso revolucionario muy fuerte, pues el manifiesto no logró tanta proyección en ese momento. Pero posteriormente fue, digamos, alcanzando una notoriedad y una, digamos, proyección universal. Probablemente sea uno de los libros más reeditados en la historia del mundo, ¿verdad? Después de la Biblia, probablemente esté cercano a ser el libro más editado
Y sin duda que en el plano político es probablemente el más editado o el más reeditado a lo largo de la historia, ¿no? ¿Y qué contiene este librito para que sea tan importante y tenga tanta resonancia universal? Bueno, este librito contiene aquí la síntesis de la concepción revolucionaria que, digamos, cristalizaron Marx y Engels, ¿no? Esa concepción revolucionaria que abarca la teoría social, lo que se llama el materialismo histórico, que abarca los fundamentos epistemológicos, filosóficos, lo que se llama el materialismo dialéctico, la teoría económica, que Marx nunca la concibió como una teoría económica cualquier académica, porque él no era un académico, él era un revolucionario. Él la consideraba la crítica de la economía política, es decir, el análisis de la estructura económica del capitalismo para ver cómo podíamos hacer, cómo debíamos enfrentarlo, qué política debíamos hacerlo para superarlo. Y por supuesto están aquí resumidos los planteamientos, digamos, de los principales lineamientos políticos para superar la sociedad capitalista. No sé si lo dejamos así como introducción y después ustedes intervienen. Históricamente el manifiesto comunista ha sido satanizado. Ha sido satanizado por la clase burguesa, por las oligarquías, por las clases dominantes, ¿no? Del capitalismo. ¿A qué atribuye Federico, camarada, que el manifiesto haya sido tan satanizado? Bueno, chicos, a que Marx y Engels no pretendieron nunca ser académicos, ellos eran revolucionarios, ellos eran luchadores sociales que se identificaron siempre con los sectores desposeídos. El manifiesto comunista, el manifiesto del Partido Comunista, como es su nombre original, no es sino, digamos, la síntesis de la visión que tienen las clases tradicionalmente explotadas, los sectores más humildes, los sectores depauperados, en la sociedad capitalista, que ya para este entonces tenía más de 100 años dominando en el mundo, cuando Marx escribió eso. Hoy en día el capitalismo sigue siendo el modo de producción dominante en el mundo entero, ¿verdad? Es decir, que es un modo de producción que ya tiene aproximadamente casi 300 años dominando, ¿verdad? Más de 500 años de existencia, pero más o menos casi 300 años dominando en el mundo, y por eso este manifiesto, aun cuando haya detalles que haya que cambiar, sigue siendo muy importante para nosotros, para entender la dinámica del capitalismo contemporáneo y para, digamos, plantearnos cuáles son los lineamientos esenciales de la lucha para la superación del capitalismo y para la construcción de una nueva sociedad justa, igualitaria, donde no haya marginales, pero tampoco puede haber ricos, pues esas diferencias de clases tan enormes que existen y que son lógicas y consustanciales al capitalismo. Entonces, los grandes dominantes, la gente dominante, la gran burguesía, siempre le ha tenido miedo a que este pequeño librito sea un ariete, ¿verdad?, para la organización popular y para la lucha contra los intereses de esos mismos grandes señores que tradicionalmente han dominado, pues, ¿no? Sí, el manifiesto comunista está considerado uno de los documentos históricamente más importantes, ¿no? Porque el marxismo como tal está considerado como un método científico de estudio de las realidades sociales, ¿no? Y dentro de este análisis marxista se manejan varias categorías, entre las que podemos mencionar una de las más fundamentales es la relativa a la lucha de clases. ¿Qué plantea Marx allí dentro de lo que es el manifiesto comunista en relación a la lucha de clases? Bueno, fíjate, él aquí hace una síntesis histórica de lo que ha sido la evolución de la sociedad hasta ese momento, explica el surgimiento del capitalismo, explica cómo el capitalismo surgió sobre la base de la destrucción o de la superación de los anteriores modos de producción y de la creación de una nueva sociedad, digamos, donde existen esas diferencias, pues esas grandes diferencias. Entonces él plantea y él explica cuáles son las razones por las cuales se dan la lucha de clases. O sea, no es que Marx estimula la lucha de clases, sino que él explica las razones por las cuales la lucha de clases se dan de manera natural en la sociedad. Él descubre las razones por qué se da la lucha de clases. Eso es una de las tergiversaciones que se hace, que a veces se dice que Marx es un tipo que estimula la violencia o que estimula la lucha de clases. No es que Marx la estimule, Marx la descubrió y simplemente le enseña a los humildes
cuáles son las razones por las cuales se dan esa lucha de clases y cómo debe organizarse y cómo debe luchar para que los intereses de los humildes, ¿verdad?, se conviertan en los intereses dominantes en la sociedad. Y eso es básicamente cuando él habla en el capítulo, el libro está dividido en 4 capítulos, los 2 primeros capítulos tratan sobre eso. El primero, que se llama Burguesía y Proletarios, explica el desarrollo del capitalismo, explica cuáles son los elementos fundamentales de la burguesía y del proletariado. Y luego, en el que se llama Proletarios y Comunistas, explica cuál es la relación entonces de la organización de los proletarios, es decir, de los trabajadores. Proletarios son los trabajadores explotados, y su organización revolucionaria que Marx proponía en ese momento. Él propone que se llame Partido Comunista. Ya hablaremos de eso por qué. Federico, me parece también interesante, dentro de lo que es la discusión de dónde nace la lucha de clase, también es el problema de lo económico. Hablabas al principio de que la lucha de clase se basa principalmente también en la estructura económica que va generando unas relaciones sociales. De por sí, el Manifiesto Comunista comienza diciendo que toda historia humana, de la sociedad humana, es una historia de lucha de clase. Y aquí actualmente se quiere hacer ver que es dentro de la revolución que se están generando esas luchas, que nunca existieron esas luchas de clase. Por eso me parece interesante aclararla, porque siempre existió esa lucha, sin embargo ahora es que se está dando pública, porque el proletariado, que entiéndase, el pueblo, las personas que estamos, o que siempre fuimos y aún seguimos siendo hasta cierto modo dominados por el capitalismo, estamos defendiéndonos, estamos atacando esas estructuras económicas. Me parece también interesante, dentro de lo que es la realidad actual, en la reforma constitucional, el proceso económico actual, se están nacionalizando ciertas empresas de importancia en Venezuela, se está tocando el tema del Banco Central. Entonces, es esa estructura económica que mencionábamos anteriormente, que es necesaria cambiar para que las relaciones sociales en nuestro país puedan ser también internacionalizadas, pueda también transformarse por una revolución. Sería interesante también tocar ese tema. Sí, fíjate 2 cositas, ¿no? Primero, Marx y Engels, en efecto, en la redacción original dice que la historia de la humanidad ha sido hasta ahora la historia de la lucha de clases. Luego ellos agregaron, Engels en 1888 le agrega una notica de pie de página donde él aclara que la historia escrita y la historia a partir del momento en que el Estado, en que se forma el Estado, en que la sociedad se divide en clases. Porque es que la sociedad, y eso hay que aclararlo, porque los ideólogos del capitalismo le hacen creer a la gente que el capitalismo ha existido a lo largo de la historia y que la naturaleza humana es una naturaleza competitiva, egoísta, que es imposible construir una sociedad solidaria y humana y donde esté los factores, digamos, de la solidaridad social y de la superación del egoísmo y de las mezquindades, donde esté eso por delante, ¿no? Y es importante aclararlo porque fíjate tú, la especie humana tiene más o menos, la especie humana actual tiene más o menos 1 millón de años de existencia, ¿no? Sí. Y la civilización, lo que conocemos como civilización, que es la sociedad dividida en clases, desde el esclavismo para acá, bueno, mira, tendrá 6.000 años de historia aproximadamente, ¿no? Cuando comienza a disolverse, antes de esa civilización, veníamos por una sociedad que era lo que llaman algunos autores, ¿verdad?, el comunismo primitivo, o las relaciones, digamos, comunitarias originarias, ¿no? Y vemos cómo nuestros indígenas, por ejemplo, ¿verdad?, sus raíces son solidarias y ellos tienen una economía solidaria donde no existe la propiedad individual. Sus relaciones sociales pues son completamente socialistas y comunistas desde ese punto de vista originario, ¿verdad? Cuando comienza digamos, el ser humano, la sociedad, comienza a generar mecanismos más allá de la recolección, más allá de la caza, más allá de la pesca, comienza a generar mecanismos, a desarrollar cierta tecnología, ciertos instrumentos, a darse cuenta de que puede sembrar y que puede acumular riquezas y que entonces comienzan a darse luchas por los mejores sitios, las mejores tierras, y en esas luchas los que son derrotados comienzan a ser utilizados como esclavos y comienza la sociedad a dividirse en clases. La primera sociedad de clases fue la sociedad esclavista, donde existían las dos clases fundamentales, eran por supuesto los dueños de los esclavos y los esclavos, pero existía por supuesto una gama intermedia como hoy en día, que vemos que hay los capitalistas y los proletarios, pero hay una clase media y hay sectores medios, ¿no? Entonces, desde ese entonces viene la lucha de clases. Pero está relacionada directamente con la aparición de la propiedad privada como tal.
Claro, porque el esclavo era, o sea, el esclavo, los excedentes de la riqueza, ¿verdad? Aquellos que se destacaban en la guerra, los caudillos, etcétera, comenzaron a apropiarse de ese excedente de riqueza y comenzaron además a convertir al esclavo en un instrumento de trabajo, en una fuerza productiva personal, una apropiación, era una cosa, el esclavo era como un animal, ¿entiendes? Era una cosa que le pertenecía. Comenzó la propiedad privada, la primera forma de propiedad privada, que fue la forma esclavista, donde el esclavo trabajaba, de los 7 días de la semana, trabajaba 6 días para el esclavista, y un solo día para sobrevivir. O sea, él mismo tenía que producir lo que sobrevivía. Luego, con el feudalismo, digamos que ya existía un mayor desarrollo técnico, digámoslo así, se producía un poco más de riqueza. La gente tenía una apariencia, los siervos de la gleba tenían una apariencia de mayor libertad frente a los esclavos, y entonces le trabajaban al señor feudal de los 7 días de la semana, le trabajaban 4 o 5 días, y había 2 o 3 días, dependiendo del negocio, que trabajaban para ellos, ¿verdad? Con parte de las tierras del señor feudal. Y finalmente, en el capitalismo genera la impresión, lo que Marx llama la fetichización de las relaciones mercantiles, genera la impresión de que el hombre es libre. El hombre es libre, pero es libre simplemente para elegir su esclavista, ¿me entiendes? Porque una persona que no tiene trabajo no puede ser libre porque se muere de hambre, tiene que salir a buscar, y cuando existen muchos desempleados, entonces tiene que salir a buscar las condiciones en que lo imponga el burgués. Y bueno, generalmente le imponen condiciones muy leoninas, pues en condiciones normales, ¿no?, del capitalismo. Sí. Bueno, profesor, tocando un poco el punto sobre la propiedad privada, ¿no? Uno de los puntos del manifiesto comunista habla sobre abolir la propiedad privada, ¿no? Y que los medios de producción pasen a manos del proletariado. Pero cambiando un poco la cuestión ahorita lo que es el proceso revolucionario y lo que es ahorita la reforma constitucional, creo que es el artículo 115, que habla sobre las distintas formas de propiedad, la cual sea diversificada, ¿no? Habla sobre, se garantiza la propiedad privada, la propiedad pública, la propiedad comunal. Entonces, porque había una tergiversación sobre lo que es la propiedad privada, y durante este proceso revolucionario nos han dicho que, bueno, si tienes 2 casas te van a quitar una, y toda esta manipulación, ¿no? Un poco para aclararnos ese punto. Sí, fíjate, este problema hay que verlo en 2 niveles, ¿no? Uno, lo que es el problema en sí de la teoría marxista, que tiene que ver con cómo funciona el capitalismo, ¿no? Y otro es el problema del estado actual del proceso revolucionario venezolano. Fíjate, lo que se trata, y justamente los enemigos del proceso confunden a la gente y lo estigmatizan al marxismo, y además confunden a la gente en el proceso revolucionario diciendo que es que le van a quitar toda la propiedad privada. No es verdad. O sea, la propiedad privada personal, tu casa, tu carro, las cosas que tú tengas X, ¿verdad? Tus libros, tu ropa, eso es tuyo, eso no te lo puede quitar nadie. De lo que se trata es que de los medios de producción, o sea, los medios de producción son los elementos fundamentales, la fábrica, la tecnología, las materias primas, la tierra, etcétera, ¿verdad? Que son la base para que la sociedad pueda producir lo que necesita para existir, ¿ok? Porque se necesita que produzcamos comida, ropa, etcétera, ¿verdad? Esos medios de producción, cuando están en manos del capitalista, ¿verdad? El capitalista tiene una lógica perversa, digamos, según la cual lo que le importa es su ganancia y no le importa la sociedad. Hace poco aquí en Venezuela, y me perdonan esta digresión, leí hace como cosa de 2 o 3 meses, leí que en Venezuela por primera vez, como en no sé cuántos años, un montón de años, el sector cafetero tenía grandes excedentes de producción. Entonces fíjense ustedes la lógica de ello, ¿no? La lógica de ella es que hay grandes excedentes de acuerdo a la capacidad de consumo del mercado para mantener su cuota de ganancia. ¿Qué le pedían ellos al Estado? ¿Cuál era el favor que ellos le pedían al Estado? Bueno, que los ayudaran a exportar ese excedente. ¿Y por qué no meter ese excedente en el mercado nacional? Porque eso significaba, si metía ese excedente en el mercado nacional, que el precio del café tenía que bajar y ponerse muy barato. Y si se ponía muy barato, entonces la cuota de ganancia de ellos se reducía.
¿Entienden? A eso se refiere Marx cuando dice que existe una contradicción entre las relaciones de producción, las formas de propiedad y las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas tienden a desarrollarse, se aumenta la producción, pero al capitalista no le interesa eso. Eso es las bases de lo que se llama la crisis de superproducción, y entonces tenemos que sacar la producción, tenemos que eliminarla, etcétera, porque si no, yo bajo mi cuota de ganancia. Lo lógico es, si desde el punto de vista socialista no vamos a meter eso, vamos a abaratar eso y vamos a abaratarlo tanto y aumentar tanto la producción que en algún momento lo podamos distribuir de acuerdo con las necesidades de la gente. Pero esa no es la lógica del capitalismo. No sé si... Ok, bueno, vamos a un corte y ya regresamos con este interesante tema. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. Vamos a continuar analizando los planteamientos contenidos en el Manifiesto Comunista. Federico, una de los planteamientos centrales que contiene el manifiesto es lo relativo a la explotación del hombre por el hombre, ¿no? En esa relación perversa, a todas luces, el dueño de los medios de producción, en este caso el capitalista, se apropia de la mano de obra del trabajador. Explícanos más o menos cómo se da ese proceso que origina la acumulación del capital. Sí, fíjate que es importante eso, porque la gente cree a veces que cuando los marxistas hablan de la explotación del hombre por el hombre, se refiere a que hay un tipo ahí que le está cayendo a fuetazos a otro, ¿no? Y entonces, aunque históricamente ha habido momentos en que eso ha sido así, o sea, el problema central no es la cosa, digamos, aparente, fenoménica, lo que tú ves, sino que es una relación social. La relación de explotación quiere decir que hay un sector de la sociedad, generalmente, o sea, mínimo, ¿verdad? Mínimo, pequeñito, que tiene, digamos, se apropia de la inmensa mayoría de la producción social, de lo que produce la inmensa mayoría de la sociedad. Y se apropia de eso con una lógica, tiene una lógica, ¿verdad? Que a uno le parece normal, porque desde chiquitico, de que nace, uno ve la cosa, y además eso se lo enseñan en la escuela, y además eso lo ven los medios de comunicación, y además eso lo ven en todas partes, y la lógica es que el señor que pone el capital, que pone el dinero, es el señor, el dueño de lo que tú produces, ¿entiendes? En el caso concreto del capitalismo. Y entonces resulta que tú mismo sientes que eso que tú estás produciendo no es tuyo, es del señor, ¿entiendes? Tú eres una parte de ese proceso de producción, eres como una tuerca, eres como un instrumento, ¿ves? Y entonces eso es lo que llama Marx la cosificación del ser humano. Y la fetichización de las relaciones es que la gente no ve lo que es real. Lo que es real es que el trabajo, o sea, la riqueza, lo que se hace en el trabajo es producto del trabajador. No es producto del que pone el dinero, ¿entiendes? Es producto del trabajador, del que hace el trabajo. Entonces, cuando Marx dice que existe una contradicción entre las relaciones de producción, es decir, las relaciones de propiedad y las fuerzas productivas, quiere decir que en la medida en que la sociedad va desarrollando cada vez más capacidad de producir cosas, ¿verdad? Resulta que se reduce, o la tendencia natural dentro del capitalismo es que se reduzca el número real de gente que se apropia de la mayor cantidad de riquezas, ¿entiendes? Y llega un momento en que esto es una irracionalidad de tal magnitud, que llega y hay eclosiones sociales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el 27 de febrero. O sea, llegó un momento en que la inmensa mayoría de la sociedad venezolana no podía seguir soportando la miseria, el hambre y el abuso, ¿verdad?, de la élite dominante, que era la gran burguesía, y era la clase política en ese momento aliada de la gran burguesía, que justificaba que los pobres tenían que ganar menos, ¿verdad? Porque ese es el mercado, porque ese es el mercado de trabajo, ¿verdad? Ese es el mercado de la fuerza de trabajo, y esa es la lógica del mercado. Mientras resulta que las ganancias eran mayoritarias. Resulta que la política económica entonces era: vamos a reducir los gastos sociales inservibles, los gastos inservibles. Y los gastos inservibles resulta que los gastos que iban a la gente. Y entonces la gente pasando hambre, y resulta que un sector pequeño cada vez más rico, más inmensamente rico. Eso es la naturaleza, la lógica del capitalismo, y el estallido del 27 y 28 de febrero en Venezuela es la consecuencia lógica. Y ha pasado no solo en Venezuela, ha pasado en muchos países, en muchas partes del mundo. Ok, para ese camarada que nos está escuchando ahorita
y que es víctima de la explotación del capital. Un camarada que se levanta a las 4 o 5 de la mañana para llegar a su trabajo, que trabaja de manera responsable, cumple con su horario de trabajo, pero que lamentablemente el salario que obtiene a cambio de la venta de su fuerza de trabajo no le alcanza ni siquiera para las condiciones mínimas de subsistencia. Ese camarada que nos está escuchando, ¿por qué? Para que entiendan, se comprenda mejor, ¿por qué el capitalismo de manera sistemática le niega beneficios de todo tipo, de beneficios socioeconómicos? Es más, lo niega como ser humano. ¿Por qué tú crees eso que sucede dentro de la lógica capitalista? Bueno, chicos, porque eso es lo que explica Marx, que Marx llama el proceso, o sea, la lógica, digamos, de la ganancia, que Marx llama la cuota de ganancia, ¿entiendes? O sea, el capitalista siempre está buscando mantener su cuota de ganancia. Eso no es un problema de precio, los precios son la apariencia, es un problema de cuál es el margen de ganancia. Es lo que yo les decía antes, les explicaba antes con los cafeteros. Si los cafeteros meten la producción excedente, entre comillas, excedente para ellos, pero no para la sociedad. Si ellos meten esa producción en el mercado, ¿qué pasa? Bajan los precios. Y eso es conveniente para la sociedad, eso es conveniente para todo el mundo. Pero no es conveniente para ellos porque baja su cuota de ganancia, ¿entiendes? Y entonces ellos dicen, no es rentable el negocio. No me es rentable que yo lo meta. Entonces, esa lógica del capitalismo hace que los capitalistas tiendan a disminuir las concesiones que hacen. Y la gente tiende a buscar mayores concesiones y entonces ahí comienza la lucha de clases, el enfrentamiento, ¿entiendes? Que comienza por cosas pequeñas, pues el aumento de salario, el aumento de condiciones, pero que llega finalmente a una gran lucha política, ¿verdad? Por el poder político del Estado y por a quién representa, a qué intereses representa el Estado, pues. Históricamente en Venezuela el Estado siempre representó a las clases dominantes, a la burguesía y a sus aliados. Y hoy en día, en cambio, el Estado venezolano representa a la inmensa mayoría de los que siempre han sido desposeídos y por eso algunas medidas que toma el gobierno del presidente Chávez, bueno, son vistos digamos, con aprehensión por parte de los que siempre gobernaron y que antes, en los gobiernos de antes, las medidas que tomaban eran a favor de ellos, ¿no? Era a favor de ellos, y entonces era la gente la que sufría cuando eliminaban en los programas sociales, etcétera, etcétera. Entonces ahora son ellos los que se quejan y los que tienen temor porque la distribución de la riqueza se hace de otra manera. Exactamente ahí como está diciendo usted, quería agregar otra parte ahí. En el mismo manifiesto se habla de que la historia de la humanidad ha sido siempre una lucha de clases. Ahí la vemos cuando la sociedad esclavista, que era el esclavo y el esclavista. En el feudalismo se vio otra interacción, pues de otra persona más, pero siempre había una clase dominante sobre la otra. Vemos ahorita, dentro del sistema, vamos a pasar al sistema capitalista, que vemos cómo se transforma para hacernos creer que somos mejores, que pertenecemos a diferentes tipos de clases. Ahí vamos a la clase media baja, clase media alta, clase media un poquitico que tiene más. Bueno, todo eso se origina mediante el trabajo. Cuando vemos que el Estado venezolano, en la Constitución actualmente, en el artículo 89, dice que el trabajo es un hecho social, ahí vemos una contradicción cuando vamos a lo que realmente está sucediendo, a lo que realmente es la lógica del mercado. El trabajo actualmente no es un hecho social, por eso creo que este artículo no es reformado, porque es algo que es real. ¿Qué pasa? El compañero está hablando hace ratico que si un televidente que nos está viendo ahorita habla y dice, bueno, pero yo no soy explotado porque yo gano bien, o se siente, no, vale, yo no soy explotado. Simplemente lo que está produciendo con su trabajo diario no es de él, es simplemente el dueño del que tiene el capital. Entonces, eso es una de las cosas ahí que uno ve, que uno se tiene que dar cuenta, y la mayoría de las personas se debe dar cuenta, que si lo que yo estoy haciendo, que es un trabajo que es social, no está beneficiándonos al grupo que estamos aquí, si solamente beneficia al dueño del capital, al capitalista, es simplemente ya un espacio es un modelo, una explotación. Entonces, ¿qué opinión le daría, bueno, desde el punto de vista suyo, a una persona que es explotada, sabe que es explotada porque no está teniendo, pero en su conciencia, bueno, yo gano bien, ¿cómo usted le diría que es explotado?
Fíjate, es interesante la pregunta, pero déjame aclararte algo con respecto a la Constitución. O sea, el trabajo siempre es un hecho social. Lo importante de que lo diga la Constitución es que la ideología, ¿verdad?, expresada por el capital disfraza ese hecho, ¿me entiendes? O sea, de acuerdo con los intelectuales que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos del capitalismo, es decir, los mercenarios del capitalismo, ¿verdad?, como Emeterio Gómez, etcétera, lo más importante en el proceso económico no son los trabajadores, sino que es el empresario, ¿me entiendes? Y es lo que ellos llaman la utilidad marginal, o sea, la ganancia del empresario es lo que justifica el proceso de producción. Entonces ellos consideran que el trabajo no es un hecho social o no es un hecho relevante socialmente hablando, ¿ves? Entonces cuando la Constitución lo expresa, que le está diciendo la Constitución, ¿verdad?, que para el Estado venezolano, que está, digamos, guiándose por ello, o que esa Constitución es su corazón, ¿verdad?, para el Estado venezolano, el nuevo Estado venezolano, ahora, ¿verdad?, lo relevante son los trabajadores, ¿entiendes? O sea, se está, digamos, rescatando la relevancia del trabajo como el hecho central de la organización de la sociedad. Eso es lo enormemente importante de ahí. Y en relación al punto que tú decías, es que, mira, eso es muy importante también, porque también hay esa cosa que Marx decía, el fetichismo, ¿no?, y la fetichización de las relaciones. Es decir, hoy en día se da, y te voy a poner ejemplos concretos, por ejemplo, hoy en día se da el hecho de que los trabajadores, los obreros petroleros o los obreros de las empresas básicas ganan más que la inmensa mayoría del resto de los trabajadores. Ganan más, entre otras cosas, porque esas son las empresas más rentables del país, las que viven más, ¿verdad? Y entonces ahorita vemos que están discutiendo un contrato colectivo. Bueno, que todo el mundo desea que su contrato colectivo sea así, ¿es o no es? Y mucha gente, yo por ejemplo estuve trabajando en Morón un año y entonces hay mucha gente ahí que se le da oportunidad de trabajar en otra cosa, pero prefieren trabajar unos meses contratados, ¿no?, en las puertas, hacen colas en las puertas para trabajar unos meses contratados en las petroleras que trabajan en otras cosas porque consideran que es mucho mayor su ganancia. Y entonces la gente cree, ¿verdad? No, vale, yo estoy mejor, yo no soy explotado, porque fíjate, yo tengo una casa grandota, yo tengo un apartamento así, tengo una casa en la playa, tengo 2 carros, tengo ciertas comodidades, puedo viajar al exterior cada vez que yo quiera. Entonces la gente cree que no está siendo explotada y eso es una visión superficial del problema. Porque el problema central es que tu salario tiene que ver también en una relación directa con el grado de riqueza que produce tu trabajo, ¿entiendes? Entonces, en el caso concreto de las empresas capitalistas, donde hay trabajadores que tienen un alto salario, simplemente es que ellos producen grandes márgenes de ganancia para los empresarios. Con el desarrollo tecnológico contemporáneo, eso que Marx llama la composición orgánica de capital, es decir, la relación entre la tecnología y los trabajadores, con la tecnología un solo trabajador puede hacer lo que antes hacía muchísimos trabajadores, ¿entiendes? Claro, a ese trabajador individualmente le pagan más a él y él cree que no está siendo explotado por eso, pero sí está siendo explotado por eso, porque resulta que él solito produce muchísimo más que lo que producían antes un grupo grande de trabajadores. ¿Qué es lo importante que estos trabajadores entiendan? Que ellos no son un ente aislado en la sociedad, que ellos son parte de la sociedad y que ellos también son trabajadores, también son proletarios y que su deber como ciudadanos de un país donde la inmensa mayoría pues todavía vive en condiciones que están por debajo de lo que es justo y de lo que es necesario y de lo que es posible en nuestro país, pues que ellos deben actuar solidariamente para crear las nuevas condiciones, las nuevas relaciones de producción, poner su conocimiento y su tecnología en función de crear esta nueva Venezuela, de crear empresas sociales y ayudar pues a los preteridos, pues, ¿no? Que no crean, que no se sientan que ellos son parte de la élite hegemónica, porque no lo son. Que los dueños de los medios de producción puedan en un momento tratarlos como panas y como amigos, eso no tiene absolutamente nada que ver con el hecho concreto de que ellos están generando una gran riqueza que se la apropian los dueños de esos medios de producción, ¿entiendes? Son cosas distintas y la gente se confunde porque es parte de esa ideología, de esa alienación, de esa fetichización de las relaciones de producción capitalista. Se me ocurre una pregunta sobre el aparato burocrático que tenemos en las instituciones. ¿Cómo se le puede buscar un enfoque a través del manifiesto a romper con ese aparato burocrático? Sí, fíjate,
El Estado contemporáneo es, aunque el Estado existe desde el esclavismo, porque el Estado no es sino un instrumento, ¿verdad? Un instrumento de dominio de una clase sobre otra, ¿verdad? Eso también lo descubrió Marx. Todo Estado es una dictadura de clase. Eso es, por cierto, un concepto clave que hay que entender y que confunde mucho a la gente, porque la gente tiende a hablar de dictadura en términos de formas de gobierno. Es decir, Pérez Jiménez era un dictador, Pinochet era un dictador, ¿entiendes? Entonces, como el marxismo, como Marx descubrió que todo Estado es una dictadura de clases, entonces los enemigos del marxismo dicen, es que Marx era dictatorial, es que los marxistas son dictatoriales. Cuando en verdad esto es un concepto, digamos, de raigambre científica sociológica, es un concepto sociológico. Cuando Marx dice que un Estado es una dictadura de clases, se refiere al contenido del Estado, o sea, quién representa el Estado, qué intereses representa, cómo está organizado en función de qué clase hegemónica o de cuáles clases hegemónicas, ¿entiendes? Entonces, el Estado, los estados que existían en la antigüedad eran los estados esclavistas, que favorecían a los esclavistas indistintamente de que, como en la Atenas de Demóstenes y de Sócrates, pudiera existir una democracia. La democracia era la democracia para los hombres libres, ni siquiera para las mujeres, para los hombres libres, porque los esclavos no eran seres humanos, ¿entiendes? Y así ha sido a lo largo de la historia. Entonces, lo que tuvimos nosotros durante esos 40 años, la democracia formal, la democracia cuarta republicana, la democracia, digamos, bipartidocrática, ¿verdad?, gobernada por las élites de la burguesía venezolana junto con Adey Copey, era una dictadura de la burguesía, porque sus políticas favorecían a la burguesía. Aunque la forma de gobierno fuera democrática, sus políticas favorecían a la burguesía. Entonces Marx habla de que es necesario, digamos, destruir ese Estado y conformar una dictadura del proletariado, ¿entiendes? Es decir, un Estado que represente los intereses del proletariado. Pero fíjate que en el manifiesto él deja planteado este problema, ¿sí? Incluso no utiliza propiamente ese término lo va a desarrollar posteriormente. Pero hay otro libro que es muy importante leerlo en combinación con el manifiesto, que es La Guerra Civil en Francia, y que yo te quiero leer un pedacito que tiene que ver con eso, porque Marx es muy claro. Este libro Marx lo escribió a propósito de la Comuna de París, que fue el primer ensayo de gobierno revolucionario en la historia, que duró apenas 2 meses porque fue aplastado por los franceses y los alemanes que ayudaron, el gobierno francés que estaba derrotado por una guerra con Alemania y los alemanes que lo ayudaron. Fíjate que Marx dice, la variedad de interpretaciones a que ha sido sometida la Comuna y la variedad de intereses que la han interpretado a su favor demuestran que era una forma política perfectamente flexible, a diferencia de las formas anteriores de gobierno, que habían sido todas fundamentalmente represivas. He aquí el verdadero secreto. La Comuna era esencialmente un gobierno de la clase obrera, fruto de las luchas de la clase productora contra la clase expropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo la emancipación económica del trabajo. ¿Qué quiere decir Marx con esto? Él quiere decir, primero, que la Comuna era un Estado profundamente democrático, en su forma. Él dice la forma al fin descubierta, ¿ves?, cómo se expresa el gobierno. Y la Comuna era elección directa. La Comuna eran elecciones directas y revocatorio. Los primeros, los que inventaron el revocatorio, fueron los comuneros. Es decir, los revolucionarios de la Francia de 1871. Nosotros en eso estamos apropiándonos de una tradición del movimiento revolucionario, ¿entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, que nosotros hemos recibido un Estado, volviendo a la realidad concreta nuestra, que nosotros hemos recibido un Estado que fue construido, ¿verdad?, por los representantes de la burguesía. Entonces, ese Estado que hemos recibido tiene una cantidad de recovecos, una cantidad de lógica, ¿verdad?, burocrática, ¿verdad?, que tiende a complicar las cosas porque tiende a favorecer a las clases dominantes, tiende a favorecer la contratación con los grandes empresarios y no con los señores humildes y no con las cooperativas y no con las pequeñitas empresas, ¿entiendes? Y esa lógica hay que romperla. Esa lógica se ha comenzado a romper por la vía de las misiones, se ha comenzado a romper por la vía de la creación de nuevas estructuras realmente que vienen de abajo, como los consejos comunales, que los consejos comunales son en cierta forma la herencia de la Comuna de París. Claro que todavía es en germen, ¿ok? Porque la Comuna de París manejaba todo el poder. Entonces este es en germen. Nosotros necesitamos un Estado que sea directamente controlado por la sociedad.
hay que crear nuevas formas de sociedad y por sus trabajadores. Cuando Marx dice un Estado que actúe directamente por la emancipación del trabajo, quiere decir que para que un Estado sea considerado revolucionario, no basta que esté en el gobierno una gente que se identifique con la revolución, sino que tienen que actuar decididamente por la liberación de los trabajadores, por la liberación de los explotados, por digamos, superar todas los grandes problemas y las grandes diferencias de clases y sociales. No sé si me expliqué. Sí. Pero también dentro del marco de lo que se plantea de la necesidad de estructurar el Estado y de la necesidad de crear unos nuevos mecanismos que generen mayor felicidad posible para el pueblo, entonces también está la vigencia, pues, cómo nosotros adaptamos ahora en nuestra realidad actual con nuestros consejos comunales, se está hablando también del PSU, nuestras redes sociales, nuestros consejos obreros, ahora la reforma también habla de consejos estudiantiles. ¿Cómo nosotros entonces ahora, desde nuestras realidades, podemos ir aplicando cuál es el papel individual y colectivo dentro de lo que es la transformación del Estado y dentro de lo que es la nueva reestructuración de una mejor sociedad? Pues. Aclarando también que, como lo bien decía, los consejos comunales son prácticamente como un resultado de lo que fue la Comuna de París. Es un ejemplo claro de lo que es la participación y la democracia. Sin embargo, muchos compañeros, muchos camaradas, se les queda un poquito, les falta un poquito de claridad al momento de aplicar en su entorno, en el entorno estudiantil, en el entorno campesino. Es decir, ¿qué hago yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me toca a mí hacer dentro de la revolución? Entonces, que tocaría decir que bueno, el proceso de nosotros es impulsar los otros procesos, unir nuestros esfuerzos a los otros esfuerzos que se van generando rumbo a la creación de nuevas estructuras sociales. Porque no solamente la creación de nuevas estructuras sociales, sino del fortalecimiento de ese poder popular, véase a las organizaciones sociales que van naciendo para ir orientando nuestro gobierno, pues, nuestro gobierno popular, como se habla actualmente. Bueno, sí, yo comparto contigo. Fíjate, el desideratum, la esencia de la revolución bolivariana es la democracia participativa. Y la democracia participativa está enmarcada dentro de la tradición del movimiento revolucionario, incluyendo el marxismo. Esto de la Comuna de París era democracia participativa. Ahora, eso no quiere decir que esto sea consecuencia de eso, ¿no? Sino que está enmarcado dentro de esa tradición, pero en realidad este proceso nuestro está profundamente enraizado en nuestra historia, en nuestra realidad y en nuestra lucha de clases, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los revolucionarios en esto? Es profundizar la democracia participativa. A través de todas las formas que se están creando para que la gente participe. Tenemos que crear y consolidar los consejos comunales. Por supuesto, la gente no nace aprendida y esto no es fácil, ¿me entiendes? Y se cometen errores y tal, pero lo importante es levantarse sobre esos errores, volver a insistir, organizarse en todo a través de los consejos obreros, a través de los consejos estudiantiles. El PSU es un instrumento, digamos, para organizar a los revolucionarios que desean transformar esto, ¿ves? Es el instrumento, digamos, de la gente que tiene una mayor disposición a activar, a estar permanentemente luchando por esto, ¿verdad? Pero el PSU tiene que ser la prefiguración de la sociedad que nosotros aspiramos. Si nosotros aspiramos a una sociedad libre de explotadores y de explotados, si nosotros aspiramos a una sociedad donde todo se decida por la democracia participativa, por el pueblo, nosotros tenemos que construir un instrumento que sea así, es decir, donde no haya una élite burocrática que se imponga sobre la mayoría, sino que todas las decisiones sean producto de la discusión de las mayorías, todo salga de abajo hacia arriba, como lo ha dicho bien el presidente, ¿verdad? Y donde nosotros además luchemos desde adentro contra la corrupción y contra todas las lacras sociales. O sea, el PSUV tiene que ser la escuela de formación de los revolucionarios que a su vez van a construir toda la sociedad, la nueva sociedad socialista, cuya base, repito, es la democracia participativa, porque en el fondo la dictadura del proletariado tiene que ser un gobierno mucho más democrático que cualquier democracia burguesa que haya existido hasta ahora. ¿Okay? Sí, cuando se habla de esa categoría marxista, la dictadura del proletariado, eso causa terror en ciertos sectores, ¿no? Fundamentalmente en la burguesía, ¿no? Pero los planteamientos contenidos en el manifiesto comunista, Federico, son una herramienta filosófica que sirve para liberar a la humanidad entera, a la clase obrera, a los oprimidos de toda la vida. Pero eso
tiene que haber una manera de que eso se concrete en la práctica. ¿Cuál es el papel de la clase trabajadora, la clase obrera, en lo que tiene que ver con la organización política de un frente, de un partido, que realmente sea instrumento para transformar estas estructuras de la lógica capitalista, que no es fácil transformar de un día para otro y que el proceso revolucionario venezolano está demostrando que no es fácil? ¿Cuál es la clave, camarada? ¿Será la organización? ¿Qué piensa? Sí, evidente. Fíjate, es una complejidad, es una multiplicidad de factores, pero evidentemente que el eje de ese factor es la organización que tiene que ayudarnos a aumentar la conciencia. O sea, la sociedad existe independientemente de lo que nosotros querramos y independientemente de lo que nosotros creamos, ¿ok? Simplemente existen las clases sociales, esas son las clases en sí, existen, están ahí. Pero nosotros, los revolucionarios, ¿verdad?, debemos luchar y debemos contribuir y debemos hacer todo lo posible, como este programa que me parece maravilloso para contribuir a eso, ¿verdad?, para que la gente, las distintas clases sociales, no solamente sean clases en sí, sino también clases para sí. Es decir, que tengan conciencia de su papel dentro de la sociedad. En Venezuela yo creo que hemos avanzado mucho en eso. Tal vez nos falta todavía, ¿no? Pero yo creo que gracias al presidente, uno de los grandes méritos del presidente Chávez es haber contribuido a que la gente, el pueblo venezolano, tenga conciencia de su condición, ¿ves?, de explotado, de su condición de siempre marginado y de cuál es el camino para luchar por su liberación. Entonces todos debemos empujar en ese camino. Yo creo que una herramienta como esta es muy importante, que debe multiplicarse en todas partes, en todos los escenarios venezolanos, y que, bueno, debemos seguir adelante luchando para que la gente entienda. El manifiesto, como decía al comienzo, es un instrumento para eso. Todo el mundo debe leerlo. Claro, la gente que a lo mejor no tiene ciertas herramientas históricas, a lo mejor no entiende, porque hoy en día hay muchas alusiones históricas. Pero hay que hacer un esfuerzo y hay que buscar de repente un diccionario y hay que buscar a alguien que le explique, mira, ¿qué quiere decir esto aquí? Porque hay que hacer un esfuerzo, porque este es uno de los libros fundamentales, que aquí está sintetizada una de las concepciones ideológicas más importantes para todo revolucionario, para todo el que quiera comprender el capitalismo y para todo el que quiera superar el capitalismo y construir una sociedad de iguales, justa y solidaria, que es, según Marx, ¿verdad?, el comunismo, que como la etapa muy superior del desarrollo socialista. Agradecemos a los camaradas Fabricio Villamizar, Jesús Peñalosa, Aurel Lava, Franklin Orellana, Federico Melo y quien les habla, Luis Álvarez, por haber participado en este programa. Queremos informar a nuestros camaradas televidentes que este programa será transmitido por Katia TV todos los jueves después del programa Toda la Patria, una escuela. Queremos informarle también que seguiremos en el próximo programa profundizando en este tema, ya que el manifiesto comunista abarca multiplicidad de facetas y en próximos programas seguiremos profundizando y haciendo un llamado de que estos debates tienen que todo el mundo, todas las comunidades, los trabajadores, todos los sectores, amas de casa, profundizar, vamos a buscar en el diccionario, vamos a desmontar todas esas categorías, esas falsas categorías que nos sembró el capitalismo en nuestro interno y vamos a profundizar. Y la invitación es esa, al debate y a la construcción. Hasta la victoria siempre.